Porque mi siguiente invitado es Rubén Castillo Gil, él es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y varios temas, Rubén, sobre todo este informe de la OIT, que ha sido pues, el tema con que abrimos este noticiero. Vino Rafael Chavarría hablando o defendiendo que este vuelva a ser un sistema solidario. Bienvenido como siempre, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, ¿hay alguna posición ya de la empresa privada como conjunto, de la patronal? Pues, hablando de este informe, ¿cuál es la posición de ustedes? Es también, pues, este informe que da un diagnóstico que habla de ya empezar a agotar nuestras reservas para el programa de invalidez, vejez y muerte, sobre todo en el pago de sistemas, en el sistema solidario. Hay que reiterar y en mantener ese sistema mixto. ¿Qué se debe hacer en una situación como esta, en un momento en el cual el país y el mundo está en un estado de confusión total? Bienvenido. Gracias. Mira, es un tema muy importante. Tenemos que hacer un poco de historia de manera breve. Se hizo una mesa, se planteó una mesa para analizar la situación del programa de invalidez, vejez y muerte. Al final hubo un receso a la espera del informe que efectivamente se acaba de presentar por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Evidentemente el informe revela lo que todos sabíamos. Sí. La situación de la Caja del Seguro Social tiene un programa de invalidez, vejez y muerte que tiene finanzas comprometidas. Cuando se planteó la mesa, se señaló que nunca se iban a abordar los temas paramétricos, lo dijo específicamente el presidente de la República. Y con eso se eliminó una de las variables que son esenciales para analizar el problema y para determinar cuáles son las soluciones. Cuando uno hace un planteamiento sobre una situación, no puede eludir, por lo menos debatir todas las situaciones que influyen en el problema. Y ahí está un elemento que de verdad causa ruido dentro del análisis del programa de invalidez, vejez y muerte. Nosotros hemos hecho un planteamiento para que haya sostenibilidad de este programa. De otro lado, hemos planteado también que hay que reestructurar toda la administración de la Caja del Seguro Social para que sea mucho más eficiente. Es un tema denso, es un tema complicado, hay que tener mucha voluntad, pero no podemos esperar a que el problema estalle, ya que es un problema muy volátil que puede afectar la estructura económica y el futuro del país. Bueno, José Blandón está con nosotros, Rubén. Sí, buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal, ingeniero? Permítame, antes de hacerle una pregunta, compartir con nuestra audiencia una noticia que acabo de recibir, Fernando. Sí. Ha muerto la madre del ministro de Economía y Finanzas, nuestro gran y apreciado amigo Héctor Alexander, a la edad de 101 años. Ella murió el 19, pero va a ser enterrada en el día de hoy en la iglesia San Francisco de la Caleta. Por favor, no enviar ofrendas florales. Y además le voy a leer esto que me puso el ministro. Acababa de cumplir 101 años su madre. Una bendición, dice, poder haber compartido con ella grandes momentos. El más grande hasta los 101 años de su vida. Nuestra solidaridad con el amigo Héctor Alexander. Siempre que se muere la madre de uno, Fernando, no me canso de repetirlo, una parte de uno se entierra con ella. Nuestra amistad y solidaridad Mi con sentido don pésame, Héctor. don Héctor. Quisiera hacerle una pregunta. Hace unos minutos, como les planteaba, estábamos entrevistando a un dirigente obrero y le planteábamos que en el tiempo actual, y habiendo leído una parte ya importante del informe que preparó la OIT y conociendo un poco la economía panameña y todo lo que está ocurriendo, él comparte nuestro criterio y quería preguntarle si usted también lo comparte, que el diálogo por la Caja de Seguro Social tiene que ir al fondo del problema, no solamente con los sectores empresariales, con los sectores obreros, con el gobierno, sino con las estructuras políticas que son las que tienen que resolver este problema, porque esperar una solución para después de las elecciones
el tiempo no nos va a dar para resolver el problema de los jubilados que tienen que cobrar en el 24. Entonces, no alcanza el dinero para eso. Y con el incremento de las tasas de interés, el dinero que podríamos pedir prestado es más caro y no se puede pensar en subsidiar un sistema de pensiones con préstamos. ¿Usted qué piensa de que es el momento ahora de sentarnos a mirar cuál es el conjunto de soluciones, incluyendo las soluciones, todas las cosas que tengamos que discutir? Sí, al final nos tiene que dar a todos un ataque de racionalidad que nos permita determinar soluciones a un problema complejo sin ningún tipo de matiz político, sin evadir el problema. Al final, ¿qué podemos hacer si se ha definido que hay un déficit que conspira contra la estabilidad del programa? Bueno, hay varias soluciones. Algunos podrían decir, dejemos eso para después y en el mientras tanto constituyamos deuda que se va a pagar posteriormente. Esa no es la visión Claro. que debemos tener. Además, cuando se constituye deuda, además que hay que pagarla, obviamente, se le va a restar recursos a la educación, a la salud y a temas esenciales de desarrollo que generan las oportunidades de un país que sea mucho más productivo. El otro tema es decir, bueno, las variables paramétricas ni siquiera las vamos a tocar cuando son esenciales para determinar qué vamos a hacer en el futuro. No estoy diciendo que habría que tomar la decisión de aumentar la edad y demás. Estoy partiendo de la base, que es decir, vamos a analizar el problema en su integralidad. Y fíjense lo siguiente, cuando analizamos esa parte, el tema de la edad, el tema de las cuotas, nos damos cuenta que la mayoría de los países tienen sistemas en los cuales la edad de jubilación está por encima de la que tiene Panamá. Sí. Otro elemento que habría que tocar es la capacidad que tiene la caja para cobrar, para que se cumpla de forma estricta todo lo que determinan las obligaciones que tienen las empresas. Eso es importante, por eso estamos hablando de un cambio de la estructura administrativa de la Caja de Seguro Social. Rubén, tú eres experto en derecho laboral y sabes que el mercado laboral mundial está cambiando. Es decir, ¿qué hago yo que tal vez trabaje para una empresa que está en Canadá, trabajo desde Panamá? ¿A quién le pago la seguridad social? Es decir, bueno, ya, sí. ya esa estructura rígida que había de seguridad social, de ese pensamiento que tiene la ley desde 1900, desde los años 70, ese mundo no existe. Y eso también es lo que hace que sea tan rígida cualquier cambio que uno trate de hacer ahí. Claro, cuando uno, por ejemplo, vamos a ver, este tema es muy interesante, Fernando. Fíjate, si hablamos de la edad, y después voy a terminar con lo que acaba de plantear, si hablamos de la edad, en el siglo XXI, según las proyecciones, el ser humano va a vivir 20 años más. Eso tiene un impacto en cualquier sistema de seguridad social. Claro. Omitir ese elemento biológico de cualquier debate es un error. El otro elemento es el cambio de las formas de las relaciones de trabajo. Estamos en una etapa de una revolución industrial, de una revolución tecnológica que incide también en todos los elementos que tienen que ver con la relación de trabajo y que a su vez incide en la estructura de la seguridad social. El otro elemento es la informalidad que ha crecido con la pandemia. Entonces, todas esas variables hay que estudiarlas. Debemos atraer más capitales, más inversión para que haya más empleo, tratar de formalizar a los informales, disminuyendo burocracia. Es decir, tenemos que hacer un análisis multisectorial para buscar soluciones estables y sostenibles. Pero vamos contigo, José. Rubén, yo quisiera concretar con el dirigente obrero, concretamos Rafael algunas Chavarría. cosas. A ver si podemos estar de acuerdo contigo en algunas cosas. No en el detalle, pero sí en algunas cosas sustanciales. Por ejemplo, tiempo. El tiempo de la reforma es ahora. ¿Estaréis de acuerdo? Porque
El problema de esto es que decimos, no, lo dejamos para después de las elecciones. El próximo gobierno, cuando se instale, mientras conoce todo este problema, el nuevo director de la Caja del Seguro Social comienza en funciones el 1 de enero del año 25. Sí. Entonces, el problema de la reforma es ahora. Dos, es que el problema de la reforma es que tiene que incluir todos los temas que tiene que incluirse. Tiene que incluirse el actual sistema de jubilación, tiene que incluirse un análisis de cómo se está comportando el sistema privado y el sistema solidario, las paramétricas, hay que discutir la flexibilidad que tiene que tener la mano de obra en el futuro para poder captar, hay que ver el problema de la informalidad, cómo la incorporamos masivamente a la Caja del Seguro Social, en fin. Pero si vamos a discutir esto sí y esto no, entonces no vamos a resolver absolutamente nada. Pero si lo postergamos para después de las elecciones, resulta que no va a haber tiempo en el proceso. En el próximo gobierno, eso no va a entrar en discusión, sino hasta allá por el año 25, cuando ya es demasiado tarde con respecto a la gente que recibe pensiones actualmente. ¿No le parece a usted que es un problema del tiempo, que el tiempo es ahora? El tiempo es ahora, definitivamente. En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado con otros países. Nos recordamos claramente lo que ocurrió en Grecia, sí, que por postergar reformas fundamentales al final en Chile hubo una conmoción. Exactamente, hay varios ejemplos. Entonces no esperemos a pagar las consecuencias de nuestra irracionalidad de postergar la solución de los problemas. Las soluciones a veces no son tan agradables y por eso tienen una connotación política y le cuesta a nuestras autoridades y a la sociedad aceptarlas, pero por eso es el debate. Hay que desgranar todos los elementos, demostrarlos con claridad y entonces dar soluciones a los problemas para evitar un colapso. Entonces, la solución al final es ahora. Hay que afrontar este problema en este momento. Rubén, ¿va a haber alguna posición de los diferentes gremios de empresarios sobre este informe de OIT? Sí, definitivamente que estamos terminando de estudiar el informe que tiene 182 y tantas páginas. Estamos confrontándolo con estudios que tenía la empresa privada, ajustando también una serie de detalles que nos van a permitir al final hacer un planteamiento y sustentar las soluciones que nosotros ya habíamos avanzado anteriormente como un modelo para que fuera debatido en cualquier tipo de diálogo. Próximamente vamos a estar haciendo un planteamiento sobre este análisis que ha hecho la OIT. Nosotros le hemos dado seguimiento. De hecho, yo fui con otros miembros de CONEP a Costa Rica cuando comenzó este proceso. Nos hemos entrevistado varias veces con los expertos de la OIT y pretendemos inclusive hacer una especie de foro sobre el tema del seguro social y este análisis que hace la OIT. Hay algo que se da coincidentalmente con el llamado del diálogo que pasa ahora a la Universidad Tecnológica de Panamá. Pues ya está listo, van a incorporarse a la mesa y cuáles son sus propuestas en base a lo que ya se habló en Penonomé. Sí, bueno, ese es otro tema que es denso, por lo siguiente. Nosotros queremos participar en cualquier diálogo, eso lo hemos dicho. El tema es la arquitectura del diálogo. Claro. Nosotros aspiramos a que el diálogo sea simétrico, no asimétrico, como se pretende. A uno lo invitan a un diálogo y uno dice, bueno, vamos a estudiar cómo va a ser la metodología, quién va a ser el facilitador, las reglas, la agenda y demás. Si es un diálogo enlatado que dicen, bueno, no, usted no tiene derecho a participar más allá de venir acá y someterse a lo que un grupo específico indique, eso no es un diálogo. Y nuestras primeras apreciaciones irían dirigidas a esa línea, que no es nada extravagante. No. Es el punto de vista lógico cuando uno va a un diálogo, que haya igual cantidad de personas en la mesa por cada parte, que la metodología la analicemos entre los dos, las reglas del juego, los métodos parlamentarios,
que va a tener el diálogo, cómo van a ser las decisiones, etcétera, etcétera. Pero aquí, según lo que hemos visto en los medios de comunicación, porque no hemos tenido una comunicación formal sobre este diálogo, es que todo esto ya está hecho y se le va a invitar a la empresa privada prácticamente para ser enjuiciada, como se ha manifestado en algunos medios de comunicación. Eso no es un diálogo. Nosotros pretendemos que las reglas podamos construirlas entre todos, que haya igualdad de condiciones y que podamos transitar no en un tinglado, sino en un proceso de debate con diferencias, obviamente, pero que culmine con insumos para promover el desarrollo nacional. Bueno, eso es lo que hay en este momento. Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y su opinión sobre este diálogo o este informe de la OIT presentado. Porque, Rubén, lo que sí es cierto es, pues, vamos a tener gobiernos, y hace unos días tocaba un experto en tributación, pues con las arcas vacías. Y la toma de decisión de muchas empresas se va a basar quién me da mejores más exoneraciones o me va a cobrar menos impuestos que lo que se le está pagando al resto. Esto no influiría en la capacidad del Estado, por ejemplo, en lo que va a ser la transición esa, y hablábamos hace un momento que ya el 2027 es la fecha en la cual las primeras personas que pagaron el sistema privado van a recibir su jubilación. Eso quiere decir que vamos a tener una caja de seguro social sin menos ingresos. ¿Y cómo debe ser esa transición del sistema solidario al sistema de cuentas individuales? Es un dinero que Chile trató de patear la pelota lo más lejos posible y lo que provocó fue una especie de conmoción nacional. ¿Qué va a pasar con eso en Panamá? Bueno, ese es un tema que tiene que ver con la urgencia. O sea, el problema del seguro social incide en las finanzas del país. Es una institución Sí. Que tiene un peso muy grande en la economía del país. Y además, si nosotros no resolvemos el problema, estamos mandando una señal malísima a los mercados financieros. Tenemos que ser muy coherentes, tomar decisiones y hacer una especie de pacto nacional. Hay cosas que no tienen respuesta. Si jugamos a la política con esto, la sociedad va a pagar un precio muy alto. Entonces, lo que decimos es sentémonos a trabajar en una solución que sea estable, no algo que tenga corto aliento, una solución estable, que sea racional y que permita que la Caja de Seguro Social se renueve, no solo en ese programa, sino que se renueve institucionalmente. Yo creo que, bien dicho, fue un punto coincidente también con lo dicho por Rafael Chavarría, que la reforma debe ser integral. Bueno, y hablamos de la administración, hablamos del programa de validez y no solamente también del de maternidad, el riesgo profesionales. Rubén Castillo Gil, como siempre un placer tenerte aquí en Next Noticias. Gracias por esa visión Gracias, Fernando. Muy amable. de los gremios privados y empresarios sobre este informe de la OIT.